no son ni siquiera judíos, aunque son considerados judíos por el moderno Estado de Israel. Y luego tenemos a otros judíos que de verdad sí son judíos literales, descendientes de Abraham. Pero resulta que ni los unos ni los otros hacen las obras de Abraham. Y esto se repite hoy en día. En este caso, Jesús, cuando estaba enfrente de esos falsos judíos, les decía: ustedes no son descendientes de Abraham. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¡Plop! Bastante contundente, ¿verdad, hermanos? Jesús confirma el mismo principio. El verdadero judío es en espíritu, no es aquel que literalmente es descendiente de Abraham. Jesús lo deja de forma contundentemente clara. Los hijos de Abraham son los que hacen las obras de Abraham. Es decir, que no es judío el que anda vistiéndose de cierta manera, el que habla en hebreo, el que sacrifica becerros, ni el que hace rituales de comida y bebida en ciertos días especiales o celebrando fiestas judías. Esos no son los judíos. Son los judíos los que hacen las obras de Abraham. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Pues son las obras de justicia, es decir, que Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Ahora, en la Biblia podemos encontrar profecías sobre la repatriación del pueblo de Dios que está esparcido por el mundo, pero esas profecías tienen unas condiciones específicas, ¿verdad, hermanos? Leamos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, pero te arrepientes, y resulta que estás en medio de las naciones a donde yo te arrojé, Jehová tu Dios, y luego tú te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Volvemos al asunto clave, ¿verdad? Y aquí hay varios asuntos claves, hermanos. El primero, Jehová mismo es quien te recoge de donde sea que estés esparcido. Es decir, no es a través de intervención humana. Aquí no viene ningún gobernante o líder secular o religioso a venirte a decir: así, ahora yo te voy a llevar de aquí para allá. No, pero todavía peor es el caso, que los líderes que intervinieron en la reunificación del pueblo judío en Israel fueron líderes paganos y líderes seculares, es decir, que ni siquiera practicaban el judaísmo en sí mismo. Y esto lo vimos claramente con el ministro de Relaciones Exteriores, o lo vimos claramente con el judío papal Rothschild, que simplemente es un judío católico que tiene apariencia de judío pero que no practica el judaísmo. Entonces, ¿cómo pudiera llamarse esto un evento divino o milagroso cuando tampoco hubo intervención de profeta alguno? Tampoco vimos a un profeta llamando al arrepentimiento a la nación de Israel, a los judíos en Europa, diciéndoles: todo esto que os ha sucedido es porque ustedes no guardan los mandamientos de Dios, arrepiéntanse y serán trasladados a una tierra en donde podrán estar tranquilos y seguros. Nada de eso vimos ocurrir, ¿verdad? Sino que fue el judío papal Rothschild quien mandó a recoger a todos los judíos en barcos, ¿verdad? Es de locos. Y este es el segundo punto. Se requiere un arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, Dios no restaura, Dios no quita el castigo. Y por tanto, el pueblo sigue esparcido entre todas las naciones. El tercer punto es que quienes son recogidos de entre todas las naciones
no pueden ser solamente judíos en la carne, es decir, literalmente judíos descendientes de Abraham, sino que tienen que ser judíos en el espíritu. Está bastante claro porque es parte del segundo punto. Debes arrepentirte. Si te arrepientes, pasas de ser judío en la carne a ser judío en el espíritu. Por lo cual, hermanos, no son solamente reunificados los que son hijos de padre o madre judíos, sino también los gentiles que ahora son judíos en el espíritu, porque ellos también ahora son judíos, ¿verdad, hermanos? Son verdaderos judíos porque hacen las obras de Abraham. Así que ellos también tendrían que haber sido reunificados en el Estado de Israel, cosa que no ha ocurrido. Antes, por el contrario, si tú quisieras ir a Israel, pues inmediatamente te van a preguntar, ¿dónde está tu madre judía? Y si no la tienes, lo lamento, pero no puedes entrar aquí. Entonces vemos que ese es otro punto clave. Los gentiles son ahora judíos en el espíritu. Y si debe haber una reunificación, como en efecto vemos que debe haberla, deben ser reunificados también los judíos en el espíritu que son gentiles. Antes eran gentiles, pero ahora son reinsertados como descendientes literales de Abraham. Es decir, que el verdadero judío en la carne es primero el verdadero judío en el espíritu. Ese es el verdadero judío, sea de la nación que sea que provengas de Perú, de Ecuador, de Argentina o de donde sea. Si tú naciste allí y tus padres son indígenas, o sea, de donde sean, pero tú haces las obras de Abraham, tú eres hijo de Abraham, eres judío en el espíritu y por tanto eres judío en la carne. ¿Verdad, hermanos? Bastante claro. Entonces, uno puede ver, hermanos, que en esta reunificación que ocurrió a través del decreto de Balfour o la declaración de Balfour, los únicos que fueron recogidos fueron judíos en la carne que no se arrepintieron de nada, y eso está contradiciendo por completo el decreto de Dios, y sobre todo nos está revelando que la formación del Estado judío, que solo acepta judíos en la carne como sus ciudadanos, pero no acepta a judíos en el espíritu, no puede provenir de designio divino, ¿verdad? Leamos en Isaías capítulo 1 versículo 11 al 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Entonces es un versículo que uno puede leer claramente que es Dios quien hace este trabajo. Es Jehová quien levanta su mano, quien levanta pendón, quien reúne él mismo a los esparcidos de Dios en los 4 confines de la tierra, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que Dios mismo haga esta labor nos revela también que debe ser un evento liderado por el Mesías, lo cual conecta perfectamente con las mismas palabras que dijo Jesús. Es de locos. Leamos en Marcos capítulo 13 versículo 26 al 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra, desde Nueva York hasta Argentina, y los reunificará hasta el extremo del cielo. Ahora, a pesar de que los judíos jasídicos antisionistas no creen en Jesús como el Mesías, uno sí puede ver la perfecta coherencia de las palabras de Jesús. ¿Cómo no creer en Jesús si todo lo que dijo coincide perfectamente con la Tanaj? Y vemos que se nos está mostrando que la verdadera reunión del pueblo esparcido en las 4 esquinas de la tierra ocurre en el cielo, ¿verdad, hermanos?
hermanos, y ese es otro punto importante que vemos, que debido a que el Estado de Israel se formó sin la intervención del Mesías, eso nos revela también que no es parte de un designio divino. Y aquí está otro punto también clave, y es que el retorno del pueblo esparcido de Dios no solo debe ser físico, sino que primordialmente debe ser espiritual, es decir, un reencuentro con el Señor. Es un reencuentro con nuestro Dios, es un reencuentro guiado por Jesús. Leamos en Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 27. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bastante claro, ¿verdad, hermanos? El profeta revela que es Dios quien recoge a su pueblo de todos los extremos de la tierra, pero con una transformación espiritual rotunda. Es algo que coincide con lo que ya hemos estudiado. Todo es coherente, todas las piezas del rompecabezas encajan, aquí no hay cabos sueltos, hermanos. Nosotros seguimos viendo que es necesario arrepentimiento y un deseo vivo de guardar los mandamientos de Dios y los estatutos de la ley de Dios para que pueda ser reunificado con el pueblo de Dios. Por lo cual, nosotros podemos ver claramente, hermanos, que el verdadero movimiento de regreso a la tierra prometida es en el que estamos nosotros hoy, ahora. Este movimiento llamado Ecusatón Aritmon o este ministerio, como sea que queramos llamarlo, pero podemos ver que sí es guiado por Dios. Aquí no hay grandes flujos de dinero, aquí no hay una fuerza humana. Antes nosotros somos censurados por el algoritmo de YouTube. Aquí no hay hombres ricos como los Rothschild, sino que solamente es un movimiento guiado por el Espíritu del Señor que ha traído arrepentimiento, o como le dicen los judíos, teshuva. Ahora sí, aquí sí hay arrepentimiento, aquí sí hay una transformación de los corazones, aquí hay un lavamiento de todas las inmundicias, aquí hay una purificación de todo lo inmundo, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora sí se está dando esto, hermanos, como debe ser, como lo ha dicho Dios y como nosotros necesitamos hacerlo. No queremos quedarnos por fuera de esta reunificación. Aquí no hay un pasaporte terrenal, aquí no hay un documento de identificación. Aquí lo único que se necesita es una transformación espiritual verdadera para tú ser parte de la reunificación que va a ocurrir. Porque como ya dije al principio del video, antes de lo real viene lo falso. El demonio pretende engañarnos con la falsa reunificación ocurrida en el moderno Estado de Israel. Eso es falso. Eso no vino por designio divino, pero sí es profético porque nos revela la pronta reunificación de los verdaderos judíos, los judíos en espíritu, así como lo era el apóstol Natanael. Luego, el profeta Isaías confirma esto que ya hemos establecido. Primero, que este movimiento de reunificación debe ser guiado por el Mesías. Segundo, que no puede influir mano humana. Tercero, que debe haber arrepentimiento, que deben ser reunidos también los gentiles convertidos al verdadero judaísmo y los judíos literalmente descendientes de Abraham en la carne, pero ahora convertidos a judíos en el espíritu o al verdadero judaísmo. Y cuarto, son reunificados para vivir en absoluta paz y armonía, algo que no ocurre en el moderno Estado de Israel de hoy en día. Leamos en Isaías capítulo 2, versículo 3 al 4. Y vendrán muchos pueblos